Bueno, hermanos, tengan todos muy buenos días. Siendo las 9:10, vamos a comenzar porque tenemos mucho para ver. Y yo quiero terminar el repaso del punto 1, así ya podemos comenzar con un tema bien teológico y sumamente importante. Habíamos quedado en el punto... Al inicio del punto 8 terminé el punto 7 y voy a hacer un breve comentario nada más del punto 7. Antes vamos a orar para poner en las manos del Señor todo esto. Bendito Padre Celestial, Padre nuestro, Rey de la creación, te damos las gracias, Señor, por un nuevo día que nos das. Gracias por renovar tus misericordias un día más en nuestras vidas, Señor. Gracias por sobreabundar tu gracia sobre tu pueblo. Te pedimos, Padre Santo, que en este día hoy nos guíes, nos limpies la mente de todo pensamiento vano, Señor, de toda distracción. Prepare nuestros corazones para atesorar tu palabra, que es preciosa. Y perdones por sobre todas las cosas nuestro pecado, Señor, porque venimos del mundo. Venimos pecando, Señor, continuamente, por comisión u por omisión también, Señor. Por eso te pedimos perdón, para que tú nos vayas limpiando de toda basura que se interponga entre ti, en tu preciosa santidad y nosotros, Señor. Gracias te damos por este tiempo, te pedimos para que tú nos guíes en todo lo que hagamos. Me guíes, me des sabiduría, Señor, sobre todas las cosas para poder expresar tu palabra de la mejor manera, siendo yo un siervo inútil, Señor, y dándome este privilegio tan grande que es enseñar tu palabra. Te pido que me asistas en este tiempo y a mis hermanos que los prepares y los predispongas para aprender, Señor, y para atesorar, como te decía, tu palabra preciosa. Todo esto te lo pido en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén, Señor. Bueno, había dicho el domingo pasado, había citado 2 de Pedro 1:19 y Proverbios 6:22-23, hablando del tema de que habla el punto 7, que dice la declaración de fe, que no todas las cosas contenidas en la Escritura son igualmente claras en sí mismas y no son claras para todos. ¿Por qué? Porque la Biblia no la leen solamente los hijos de Dios, los que están convertidos a Cristo, los que son regenerados, sino también la gente común, la gente que está por ahí guiada por el Espíritu, guiada porque ha escuchado alguna vez el Evangelio y está llamada a querer saber algo de Dios. Porque sin la asistencia del Espíritu Santo nadie busca a Dios, seguramente, eso lo sabemos. Entonces, todos aquellos que no están convertidos a Cristo, que no tienen el Espíritu Santo morando en ellos, se le hace muchas veces incomprensible la Escritura, porque la leen como la lee, les decía el domingo pasado, la leen como si fuera un libro común. Apelan a su raciocinio, a su interpretación textual, para poder interpretar lo que la Biblia dice, pero la Biblia es tan profunda en el significado de cada palabra y está tan exactamente direccionada que es muy difícil para una persona no convertida a Cristo que la pueda realmente comprender y atesorar espiritualmente como debe ser. Y el ejemplo que tenemos de la Escritura nos da suficiente razón de esto, inclusive a los que tenemos alguito de conocimiento de la Escritura. Muchas veces hay pasajes que se nos hacen muy difíciles y como decía el apóstol Pedro, muchas veces los inconstantes y los malos maestros, los falsos maestros, tuercen la Escritura cuando no es bien comprendida y utilizan estos pasajes para llevarnos por caminos que no son los correctos.
Pero si Dios en su palabra nos pide que escudriñemos las Escrituras, que tratemos de leérsela a nuestros hijos, de enseñar a nuestros hermanos, de hablar unos con otros, con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, es porque la Escritura es para el hombre, es para nosotros, y debemos hacer el esfuerzo necesario para poder comprenderla. Nosotros ahora que tenemos el auxilio del Espíritu Santo, podemos hacerla, podemos comprenderla. Y Proverbios es un ejemplo de esto, dice Proverbios 22:23, te guiarán cuando andes, cuando duermas te guardarán, hablarán contigo cuando despiertes, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza es luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. Entonces acá tenemos en el versículo 22 la acción del Espíritu Santo en nuestro subconsciente. Cuando estemos durmiendo, nos guardarán. Estarán trabajando en nuestra mente hasta cuando despertemos. Y el mandamiento dice que es lámpara y la enseñanza es luz. Así que tenemos mandamiento, tenemos enseñanza y tenemos reprensiones en la palabra de Dios que debemos atesorar. Esas son cosas que Dios ha puesto en su palabra cuando la inspiró, y los hombres que escribieron la han plasmado como Dios quería que lo hicieran. No hay nada que sobre ni nada que falte, por eso nada podemos agregar ni nada podemos sacar, quitar de lo que hay aquí. Ese es el punto 7. Ahora, en el punto 8 de sus declaraciones de fe, comienza diciendo: el Antiguo Testamento en hebreo, que era el idioma del pueblo de Dios en la antigüedad, y el Nuevo Testamento en griego, el idioma del pueblo en hebreo, se usaba un dialecto que derivaba del hebreo también. Entonces, el Nuevo Testamento en griego, que en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenidos puros a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia, son por lo tanto auténticos. El griego es el griego koiné, el griego que se hablaba en ese tiempo. Griego koiné quiere decir griego común. Era algo diferente del griego más erudito, que era el griego que usaban los que estaban en la zona de Grecia, que de ahí venían, era un idioma más erudito, más poético, más de los filósofos, etcétera. Pero el griego en el que se escribió la escritura es el griego koiné. El griego koiné es un griego que nadie sabe hasta el día de hoy siquiera cómo se pronuncia. O sea, es un idioma que quedó, es una de las lenguas muertas. Ahora lo único que conocemos es el griego tradicional, que quedó como griego tradicional, que antes era el griego de los eruditos. De tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante. La Iglesia de Cristo, la verdadera Iglesia de Dios. Porque sabemos que la Iglesia Católica de Roma, ¿a qué recurre? A los dogmas y al magisterio, que es lo que llaman ellos magisterio de la Iglesia, para guiarse, para establecer normas de conducta y para establecer reglas de fe. Cosa que nosotros rechazamos con todo lo que nuestro sentir. ¿Por qué? Porque para nosotros es sola Escritura. Solo lo que dice la Escritura es la verdad y es nuestra fuente, como dice el punto 1 cuando comienza, que se los voy a reiterar. Las Sagradas Escrituras, dice la declaración de fe, constituyen la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe y obediencia salvadores. Eso es lo que creemos, hermanos, y eso es lo único que nosotros vamos a tomar como verdad para nuestras vidas.
Pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios que tienen el derecho a las Escrituras e interés en las mismas, y se le manda leerlas y escudriñarlas en el temor de Dios, han de traducirse a la lengua común de toda nación a las que sean llevadas, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos puedan adorarle de manera aceptable, y para que, por la paciencia y consolación de las Escrituras, tengan esperanza. La Biblia por eso es traducida, y hay tantas versiones además, traducida a todas las lenguas conocidas. Todavía se está trabajando en muchos dialectos de tribus que están muy en lugares inaccesibles, para llevarle la verdadera palabra de Dios traducida a su dialecto. Un día yo les comenté que había en una de las prédicas, que había un pastor que estaba dedicado a traducir la palabra de Dios en ese idioma, y muchos dialectos que usan estas tribus, perdidas por allá por el medio de la selva, en lugares inaccesibles, no tienen ni siquiera escritura. O sea, ellos dialogan con algún tipo de dialecto, se comunican, pero no tienen una escritura que les deje establecido algo como son las cosas. Como nosotros que tenemos la escritura en español y la gramática, etcétera, ellos no tienen nada. Entonces son de pura tradición oral, y es muy difícil traducir, primero hacer una Biblia con su idioma, porque hay que primero escribirlo, inventar una forma de escritura de su idioma, y segundo, enseñar a leer a esta gente para que puedan interpretar lo que tienen ahí escrito. Así que el trabajo de los misioneros no es una cosa muy fácil a veces, ¿no? A veces hay misioneros que la pasan muy bien, y la mayoría de ellos la pasan, lo que realmente aman a Dios y a su palabra y a hacer el trabajo misionero, la pasan bastante mal, bastante trabajoso es su trajinar. Bien, vamos a empezar con el subpunto 8 del punto 1. Y empieza diciendo que el Antiguo Testamento en hebreo es el punto 1, y tiene como referencia a Romanos 3:2, que dice qué ventaja tiene el judío, y Pablo dice que la ventaja que tiene el judío es que recibió la ley, que fue el pueblo que recibió la ley. Entonces, la ley que recibió el pueblo hebreo la escribió en su lengua. Moisés escribió en su lengua. Recuerden que lo primero que se escribieron fueron los 10 mandamientos que Dios entregó a Moisés en 2 tablas. Esas 2 tablas fueron a guardarse en el arca del pacto. Entonces Moisés tuvo que reescribir la ley para que los judíos la siguieran, y siguió escribiendo todo lo que es Génesis, todos los libros, pero antes de todo eso escribió, acuérdense, lo que se llamó el libro de la ley, que está en Éxodo. Bueno, yo se los dejé ahí, ustedes lo deben haber anotado. Es una serie de reglas primeras derivadas de los 10 mandamientos, y después de eso comenzó a escribir Génesis, Éxodo, Levítico y todos los libros de lo que son la Torá, los 5 libros de la Torá, de la ley. Después vinieron los profetas, después vinieron los reyes, los pastores, etcétera, que escribieron los salmos. Después vinieron todos los profetas mayores y menores que escribieron los libros de profecía. Pero todo eso se escribió en hebreo, y todo ese bagaje de escritura en hebreo fue conservado por la línea masorética, que eran los escribas. Los escribas. Entonces, Pablo dice, mucha ventaja tiene. ¿Qué ventaja tiene el hebreo? Mucha, en todas maneras, pero primero ciertamente que le ha sido confiada la palabra de Dios, un tesoro tremendo, porque ningún pueblo de la antigüedad tenía la verdadera palabra de Dios, la del verdadero Dios vivo,
que era Jehová. Después ya vamos a hablar, cuando entremos al punto 2 vamos a hablar, no me quiero extender en esto porque yo me apasiono y me voy, pero ellos eran los únicos que tenían este privilegio de conocer al único Dios vivo y verdadero que era Jehová, el cual hablaba directamente con Moisés y Moisés hablaba con el pueblo. Era una cosa muy especial la relación que tenía este pueblo con Dios. Y así todo era un pueblo terriblemente adúltero, terriblemente infiel, idólatra, y lo sigue siendo hasta el día de hoy. Mateo 5:18 es el subpunto 2 que viene diciendo, y el Nuevo Testamento en griego en el tiempo en que fue escrito era el idioma más generalmente conocido entre las naciones, lo que le decía el griego koiné, siendo inspirados inmediatamente por Dios y mantenido puro a lo largo de todos los tiempos por su especial cuidado y providencia. Son por lo tanto auténticos. Habíamos dicho que toda la Escritura, como dice Pablo escribiendo a Timoteo, es inspirada por Dios. Inclusive los del Nuevo Testamento, los libros del Nuevo Testamento, que los judíos, como tenían todo el Talmud judío, más todo que son las tradiciones de ellos, más el libro de la ley, rechazan lo que es el Nuevo Testamento, porque dice que no es un libro inspirado, pero Pablo dice lo contrario y Pedro también dice lo contrario. Siendo apóstoles de Jesucristo, ellos recibieron la enseñanza de Jesucristo, la inspiración del Espíritu Santo y escribieron hablando, siendo inspirados por el Espíritu Santo, como dice Pablo. Nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, dice Pedro, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo lo que está escrito en el Nuevo Testamento es palabra de Dios, igual que el Antiguo Testamento. Y el punto 2 cita a Mateo 5:18. Y Mateo 5:18 dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, habla el Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Es infalible, inerrante, ya les dije, e inmutable la palabra de Dios. Todo lo que está escrito aquí se cumplirá. En su punto 3, de tal forma que en toda controversia religiosa la Iglesia debe recurrir a ellos como autoridad determinante, no a otra cosa sino al libro de la ley para los judíos y el libro inspirado para nosotros. Isaías 8:20, ¿qué decía Isaías 8:20? Se tienen que acordar de memoria, ya es cortito. A la ley y al testimonio, decía Isaías. Si no hablan conforme a esto es porque no les ha amanecido. Y yo les traía otra traducción, que es la NTV, que decía, si no se conforman a la ley, a las cosas escritas en la ley y el testimonio, es porque están como mirando otra cosa, o están equivocados, están leyendo algo que no corresponde. Eso es a lo que se refiere Isaías. Y segunda a Timoteo 3:16 y 17, también lo deberíamos saber de memoria. Toda la Escritura, dice Timoteo, es inspirada por Dios y útil. ¿Para qué? Para enseñar, para redarguir, o sea, convencer, para instruir en justicia, con un propósito. ¿Para qué? Para que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, en todo aspecto, enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, nosotros estamos convencidos y creemos en esto. Creemos que el fin de esto es que el hombre de Dios, o sea, el creyente, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Efesios dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Todas las obras, ya vamos a hablar de eso, la verdad que hay hay una concatenación de
de la palabra de Dios, de un tema con el otro que nos lleva a lo que es el decreto de Dios. Por ejemplo, el decreto de Dios, el que dice que todo lo que ha pasado, pasa y va a pasar, está ya establecido por Dios de una manera tan especial que nosotros no la podemos entender. En Dios no hay pasado, presente y futuro, en Dios hay solo presente. Por eso cuando se revela a Moisés, él dice, yo soy. Y yo soy es el que te envió. Eso es lo que tenía que decirle Moisés a su gente. Yo soy, no dijo yo era o yo seré. Yo soy, siempre presente. En Dios existe el presente solamente. Su punto 4 dice, pero debido a que estos idiomas originales no son conocidos por todo el pueblo de Dios que tiene derecho a las Escrituras e interés en las mismas, se le manda a leerlas y escudriñarlas. Juan 5, 39 y 46 dice, escudriñad las Escrituras, dice el Señor Jesucristo, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. El versículo 46 dice, porque si creyeseis a Moisés, que me creerías a mí, porque de mí escribió él. Todas las Escrituras, a partir de la ley, a partir de Génesis mismo, habla de nuestro Señor Jesucristo. El tema central, el hilo conductor de toda la Escritura, hasta el fin de Apocalipsis 22-21, habla de Jesucristo. El centro de toda la Escritura, la médula escritural, es Jesucristo. Por eso nosotros, como Iglesia Reformada, lo que hacemos cuando leemos y estudiamos el Antiguo Testamento, lo que tenemos que buscar siempre es buscar dónde está Cristo en cada pasaje que nosotros estudiamos. Esa es la meta de cada cristiano, de cada creyente que se afirman los principios de sola Escritura. Cristo es el todo en todos, dice Pablo. Entonces, Cristo debe estar en toda la Escritura y está realmente en toda la Escritura. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y ahí estaba Cristo creando. Porque Juan 1.1 nos dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces, por Él, por medio de Él, todas las cosas hechas fueron hechas. No fueron hechas por casualidad, ni por un Big Bang, ni por una gran explosión, sino por la palabra poderosa de Dios en la persona de Jesucristo. Y Proverbios 2.1 dice, Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Ese hijo mío es cada uno de nosotros. Ese hijo mío que dicen las Escrituras aquí, hijo mío, si recibieres mis palabras, tómenlo como pongan el nombre de ustedes ahí. Quinto subpunto. En el temor de Dios han de traducirse a la lengua común de toda nación a las que sean llevadas las Escrituras. Han de traducirse ¿para qué? Para que la persona que cree que ha sido convertida a Cristo después de haberle predicado el Evangelio, si es un verdadero creyente, tiene que alimentarse. Porque lo primero que tiene un verdadero creyente, cada uno que se convierte a Cristo realmente, que es regenerado por el Espíritu Santo, lo primero que tiene es hambre, es como un bebé recién nacido. El bebé recién nacido llora. ¿Y llora por qué? Primero porque se encuentra con un mundo totalmente distinto al que él estaba acostumbrado en esos 9 meses de gestación. Pero segundo porque tiene hambre. Y al bebé lo pone la madre en la teta y se calma, porque es lo que necesita. Y nosotros debemos hacer igual.
Nuestra teta es la Biblia, hermanos. Nuestro pecho, nuestra chichi, como le dicen ustedes, es la Biblia. Ahí debemos, como dice Pedro, desear como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? Para crecer en salvación. Acuérdense que la salvación, si bien es instantáneo, el paso de nuestra transitoriedad a nuestra eternidad es instantáneo. Al creer, al ser regenerados, sigue siendo un proceso hasta nuestra transformación final, que es la glorificación. Entonces debemos crecer en esa salvación, que ¿cómo se llama el proceso de crecimiento? Santificación. Bien, entonces, este punto 5 tiene como referente a los Corintios 14. Primera a los Corintios 14 habla del don de lenguas, Pablo. Sigue hablando del don de lenguas que empieza en primera a los Corintios 12. Y dice, ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará? Si no os hablare con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina. La verdad es una pregunta retórica que la respuesta es en nada lo aprovechará. Así también vosotros, si por la lengua no pidiereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. El que entre y encuentre, ya se los decía yo el domingo pasado, y encuentre un desorden en la iglesia de todos hablando en una lengua incomprensible, que no es un idioma, sino es la famosa glosolalia, va a pensar que estamos locos. Entonces, esto se lo explicaba hablando de otro punto, pero es así. Entonces, a mí me ha pasado entrar a iglesias donde alguien dice hablar en lenguas y es un total desorden, es una cosa incomprensible que lo primero que uno quiere es irse de ahí, retirarse porque no entiende nada. A no ser que sea muy curioso y se quede para ver qué pasa. Como dice la canción, vamos a la playa. Pero no es vamos a la iglesia a ver qué pasa, vamos a la iglesia a aprender de Dios, porque yo quiero conocer de Dios. Y así no puedo conocer de Dios. Entonces, Pablo lo que quiere poner a estos corintios es orden y coherencia, un testimonio que hable realmente de lo que Dios es y enseñe acerca de la palabra de Dios, la verdadera palabra de Dios. Y si no hay intérprete, dice, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. O sea, si estás en esa posición, en esa postura de que vos lo que decís es algo que el Espíritu Santo te manda, bueno, es entre vos y Dios. Pero no involucres a nadie porque nadie te va a entender si no hay intérprete. Por otro lado, mi posición, ya les decía ya la vez pasada, es del cesacionismo. Yo creo que cierta parte de los dones que están en 1 Corintios 12, 6, 7, la última parte, las que son que Dios es el mismo, dice Pablo, hay carismas, pero el Espíritu Santo es el mismo, hay ministerios, pero el Señor que los da es el mismo, hay manifestaciones del Espíritu, pero Dios es el mismo. Esta última parte, las manifestaciones del Espíritu son los dones que cesaron. ¿Por qué? Porque eran dones que, es como lo dice el Pablo en la palabra, son manifestaciones del Espíritu en la persona, poder especial del Espíritu en la persona proyectada por la misma persona, pero este poder residía únicamente en los apóstoles. Cuando el último apóstol desapareció, estos dones no tienen razón de ser. Inclusive antes que el último, esto es parte de la enseñanza de los dones, pero se los doy para redondear la idea.
para darle un ejemplo. Si Pablo tenía todos los dones, porque resucitaba muertos, resucitó a Eutico cuando se cayó de la ventana, ¿se acuerdan? Que estaba predicando Pablo hasta la madrugada y Eutico se durmió, se cayó, murió. Y él lo resucita. Entonces, Pablo pudo hacer esto, podía sanar también, como Pedro que pasaba y su sombra, dice que sanaba su sola sombra. Sin embargo, Pablo no se pudo sanar. Llegó un momento que estaba enfermo, Timoteo estaba enfermo, Epafrodito, y él no los pudo sanar. ¿Por qué no los pudo sanar? Porque los dones ya habían cesado. Ya habían cesado. El don de lengua también. Hubo un tiempo que esto fue una gran cosa, una gran obra de Dios. ¿Por qué? Porque en Pentecostés había tribus de todas partes de lo que era el Medio Oriente que llegaban a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés y tenían varios dialectos diferentes, ninguno se entendía con el otro. Entonces eran pequeños grupitos que, fíjense el milagro que ocurre cuando Pedro predica. Pedro predica una vez y tuvo un discurso y había más de 40 idiomas distintos, más de 40 dialectos distintos que lo entendieron en su lengua. Pedro no habló en 40 dialectos distintos, habló en una sola lengua, en el griego que se hablaba comúnmente. Sin embargo, todos lo comprendieron. Eso es don de lenguas. No hablar tontera que nadie entiende, no mover la lengua y hacer algún sonido que ni yo sé lo que digo. El don de lengua es un idioma, y les decía también el domingo pasado, en todas las partes donde aparece la palabra lenguas, el original en griego es glosa con 2 S, que significa idioma. De ahí viene la palabra glosolalia. Por otro lado, si la traducción, como en el punto que estamos tratando ahora, si la traducción de la Biblia tiene que ser tan trabajosa y ser traducida a la Biblia a cada uno de los idiomas, es porque el don de lengua no existe ya. Porque si no, habría un pastor misionero en cada congregación de cada idioma diferente, hablando en su propia lengua. Porque Dios no iba a mermar en el avance del reino por un problema de lenguas. Entonces, el misionero sería capaz de venir acá, predicar y no tener un intérprete, por ejemplo, como tenemos muchas veces. Hemos nosotros tenido personas que han venido a dar alguna conferencia, algún sermón, y ha tenido un intérprete porque no le entendemos ni siquiera el inglés, que es lo más común que se habla. Entonces, el don de lengua para mí ya cesó. Punto y aparte con el don de lenguas. Colosenses 3:16 es la referencia a este punto, si no me equivoco, a ver. El punto 6. Primero a los Corintios 14, bueno, ya lo leía eso. Y yo creo que después de esta explicación no hace falta mucho más, porque si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Si alguien habla en lenguas, hermano, que haya un intérprete. Si no hay un intérprete, calle. Y deje que alguno que hable en la lengua de la mayoría, hable. El punto 6 dice, su punto 6, para que morando abundantemente la palabra de Dios en todos, no en algunos, en todos, puedan adorarle de manera aceptable, y para que la paciencia y consolación en la paciencia y la consolación de las Escrituras tengan esperanza, porque ese es el motivo, es otro de los motivos, no solo de la salvación, sino la esperanza. Descubrir un texto esperanzador en la Escritura es algo muy bueno, porque nosotros tenemos paz con eso. No sé si a ustedes les pasa, pero muchas veces hay alguien predicando, el pastor o alguno de los hermanos predicando acá, y hay cosas, hay frases y hay porciones de la palabra que nos traen paz.
nos traen paz a nosotros. Y ese es el motivo de que las Escrituras estén, que las Escrituras sean predicadas. Eso quiere decir que las Escrituras han cumplido con su cometido. Y está Colosenses 3:16, Romanos 15:4. Colosenses 3:16 dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Recuerda que el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y Romanos 15:4, que es la otra referencia, dice: porque las cosas que se escribieron antes, en el Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Habla de esperanza. Bien, vamos a pasar al subpunto 9 y ya nos queda ese y el 10 y ya terminamos el punto 1. El subpunto 9 dice: la regla infalible de interpretación de las Escrituras la constituyen las propias Escrituras. Y por consiguiente, cuando surge una duda respecto al verdadero y pleno sentido de cualquier pasaje, que no es múltiple sino único, o sea, de un único pasaje, se debe buscar en otros pasajes que se expresen con más claridad. O sea, la regla de interpretación escritural es que la Escritura interpreta a la propia Escritura. Hay pasajes que podemos llamar oscuros o más difíciles de comprender, que son explicados o tienen luz con pasajes más claros. Vamos a dar un ejemplo. Isaías 8:20 ya lo dimos, pero Juan 10:34 al 36. Juan 10:34 al 36 dice: Jesús les respondió: ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quien vino la palabra de Dios, y la Escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís, tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Esto lo tomó uno de estos predicadores de la prosperidad. Yo no le llamo evangelio de la prosperidad porque eso no es ningún evangelio. Los predicadores de la prosperidad, ese famoso Cash Luna, a él lo escuché entre otros, que dice: nosotros somos dioses, y con eso hizo todo un relato tremendo, haciéndole creer a las personas que estaban ahí, que no los puedo llamar hermanos tampoco, pobre gente, que eran dioses, que nosotros somos dioses. Y bueno, se despachó con una serie de cosas que solo a él se le ocurren, solo a él se le pueden ocurrir, y la gente le creía. Entonces, estos pasajes son pasajes que no están muy claros. Pero ¿a qué se refería Juan cuando escribió esto? ¿A qué se refería el Señor cuando dijo esto? Él estaba citando el Salmo 82. Vamos a buscar el Salmo 82. En el versículo 6 dice la palabra de Dios: yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Y en el contexto él está hablando a jueces de esta tierra, a jueces, a personas que estaban en la posición de jueces, de juzgar al pueblo. Y el juez, todos sabemos que tiene todo el poder que puede tener una persona para condenar inclusive a muerte a otro. Entonces el poder de la vida y de la muerte está en manos de estas personas. Por eso el Señor los llamaba dioses, con minúscula, ¿no? Dioses con minúscula. ¿Por qué? Porque tenían el poder. Ellos tenían todo el poder. Y Él le dijo, dioses sois. Pero también
si leen todo el contexto del Salmo 82 van a ver que eran jueces injustos estos. Pero no va a eso el Señor, sino que Él dice, si a personas comunes, por más que tengan un desempeño como juez, como máximo magistrado con poder en esta tierra, que el único que tenía más poder que un juez era el rey, no había otro, él le llamó dioses. ¿Por qué lo querían condenar los judíos a Jesús cuando decía yo soy hijo de Dios? A eso se refiere, ese es el contexto en el cual está. Los judíos lo querían matar a Jesús cuando él se proclamaba hijo de Dios, porque decía que se hacía igual a Dios. Otro pasaje medio es Hechos 15 al 16, que dice: y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, y prepararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Entonces se nos llena la cabeza de preguntas, ¿qué quiere decir con esto del que levantaré? Bueno, esta profecía es la profecía de Amós que dice precisamente esto. Levantaré el tabernáculo de David. ¿Pero a qué se refiere? Se refiere a la entrada de los gentiles a la esfera de la salvación, a que no solo los judíos eran destinatarios de la salvación y del Espíritu, de recibir el Espíritu Santo y ser parte de una iglesia que aún no era tal, pero que después, con la predicación del Evangelio, como podemos leer en el libro de los Hechos, los gentiles se iban convirtiendo cuando escuchaban el mensaje que era dirigido a los judíos. El caso de Lidia es un caso muy claro, que estaba Pablo predicando y Lidia se convierte, porque dice que el Señor abrió su corazón. Siempre el que interviene en convertir a las personas, ¿quién es? Dios en la persona del Espíritu Santo. Dios en la persona del Espíritu Santo abre el corazón del que está predestinado para creer y esa persona es convertida a Cristo, esa persona es regenerada, puede creer, puede ejercer una fe salvífica, como el caso de Lidia y otros tantos. Entonces, cuando veían los judíos que los gentiles también podían escuchar la palabra de Dios y acceder a la salvación y creer, ellos se extrañaron. Por eso está este versículo 15-16 del capítulo 15 del libro de los Hechos. Con esto concuerdan las palabras de los profetas. ¿Con qué concuerdan? Con que los gentiles escuchaban la palabra de Dios y se convertían. A eso se refiere, con levantar el tabernáculo de David que está caído. ¿Por qué? Porque el tabernáculo de David se había caído el testimonio de los judíos, que no hacían lo que tenían que hacer. Los judíos tenían que ser luz a todas las naciones y a través de ellos tenían que ver a Dios, tenían que sentir la necesidad de buscar a Dios. Pero muchos se convertían al judaísmo, eran judíos prosélitos, por otro motivo, para tener los beneficios que tenían los judíos, pero no por buscar al Dios verdadero, porque ellos eran unos idólatras. Entonces lo que hacían era seguir tras los ídolos que tenían los judíos en ese tiempo. Cuando viene nuestro Señor Jesucristo, cuando Él predica, ¿qué predica? Arrepentimiento. Juan, antes, cuando preparó el camino al Señor, ¿qué predicaba? Arrepentimiento. ¿Y por qué predicaba arrepentimiento? Porque el tabernáculo de David estaba caído, el testimonio de la palabra de Dios estaba caída y tenía que volver a ser levantado. Entonces Jesús predicó, las primeras palabras que Él predicó fueron: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso decía Jesús. Bien, entonces con eso ya tenemos su punto 9 claro. Creo que está claro, ¿verdad? La Escritura interpreta la propia Escritura. Cuando nosotros empezamos a conocer la Biblia, no al principio, porque al principio no sabemos para qué lado disparar, ¿cómo explico este versículo? Por eso cada Biblia
si pueden comprarse una Biblia que tenga referencia, una Biblia de referencia como la Thompson que tengo yo, esa Biblia tiene una amplia cantidad, numerosa cantidad de referencias bíblicas que tienen que ver con el tema que se está tratando en cada versículo. Y eso los va a llevar a dar luz, a tener luz en cuanto a la interpretación de cuestiones medio oscuras que no podemos entender. Subpunto 10, el último. El subpunto 10, lo voy a leer. El juez supremo, por el que deben decidirse todas las controversias religiosas y por el que deben examinarse todos los decretos de concilios, las opiniones de autores antiguos, las doctrinas de los hombres y espíritus particulares y cuya sentencia debemos acatar, no puede ser otro sino las Sagradas Escrituras, entregadas por el Espíritu. A dichas Escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. A dichas Escrituras, así entregadas, se reduce nuestra fe en definitiva. Aquí se cierra el círculo que empezó en el punto 1 del capítulo 1 que leímos. Es la única regla de fe que necesitamos, la Escritura, las Escrituras, no hay otro. Y el juez supremo por el que deben decidirse todas las controversias son las Escrituras, no es otra cosa. No hay libro de referencia, no hay comentario bíblico que valga. Es útil el comentario bíblico para abrirnos muchas veces el entendimiento a muchas cosas, pero no son palabra de Dios, no son palabra inspirada. La palabra inspirada es la Biblia. Y el maestro que tenemos nosotros para guiarnos dentro de la palabra inspirada es el Espíritu Santo. Los versículos de referencia son Mateo 22, 29 y 31 y 32. Mateo 22, 29 dice: Entonces, respondiendo Jesús les dijo: ¿erráis ignorando qué? Las Escrituras, ¿y qué más? Y el poder de Dios. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído que os fue dicho por Dios cuando dijo: Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de vivos, no es de muertos, sino de vivos. Entonces, acá el tema está centrado en que ignoraban las Escrituras y en que yo le nombré algo que era que los judíos se guiaban por el Talmud, no solo por las Escrituras. Y el Talmud judío es un compendio de enseñanzas que están basadas en tradiciones que han sido escritos, entonces no son confiables. En base a esas cosas ellos juzgaban. Y no está bueno hacerlo porque erráis, dice el Señor. Erramos cuando juzgamos a través de tradiciones, porque la tradición de los hombres, sabemos que el hombre pecador no puede tener una tradición que no sea una tradición de pecado. Entonces no podemos confiarnos en esto, sino en las Escrituras. La otra referencia es Hechos 28, 23 al 25. Habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a las cuales le declaraba y le testificaba del reino de Dios, desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Y como no estuvieran de acuerdo entre sí, al retirarse les dijo Pablo estas palabras. Yo agregué 2 versículos porque si no terminamos de completar la idea. Pablo esta palabra: bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres diciendo: ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Hechos 23, quiero ver una cosita.
el título que tiene la Reina Valera, quería ver, que es Pablo ante el concilio. Pablo estaba en un concilio en el cual le acusaban los judíos y lo encadenaron y lo pusieron preso una vez más, los sacerdotes, y ellos, el sumo sacerdote Ananías, como no podía ser otro, ordenó entonces que a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo le dijo, no sé si recuerdan todo el relato ese para no hacerlo más largo, Pablo habló, no se cayó, por más que lo golpearan, y le dijo toda la verdad que de oído oiréis y no entenderéis. ¿Y qué estaban oyendo? Estaban oyendo la palabra de Dios. Ellos querían escuchar tradición, ellos querían escuchar las palabras que ellos mismos habían suavizado de lo que decía la palabra de Dios para que les cayera bien. Por eso con sus oídos oían pesadamente y sus ojos se cerraban para no ver, decía, porque no querían ni ver a quien hablaba. Entonces, toda disputa y toda controversia que haya entre los hombres, hay un solo juez supremo, que es Dios. Y Dios hoy, como les decía hace tiempo, nos habla a través de su palabra. Entonces su palabra es nuestra regla de fe, conducta y por lo que debemos allanar todas las disputas que haya. No hay otro medio para nosotros los creyentes. Por eso que es tan importante que desde abajo, desde el cimiento, como estamos haciendo ahora, tengamos el conocimiento correcto. Por eso que yo, cada vez se hace más gordo el librito ve todas las hojas que hemos acumulado ya. Todo esto se los voy a dejar disponible para que ustedes lo bajen y hagan lo que puedan para imprimirlo y para tenerlo, si es que les interesa profundizar, porque tiene que tener muy claras muchas cosas que son esenciales para nuestra fe. O sea, hay cuestiones que como no se entienden, que estábamos hablando recién, que no se entienden muy claramente, requieren que nos metamos a estudiar, a escudriñar, a buscar referencias, y etcétera, etcétera. Y ya vamos a entrar con el punto 2. A ver qué tenemos acá del punto 2. Punto 2. El punto 2 comienza a hablar del tema de la Santísima Trinidad. Y ese es un tema fundamental que hace a lo que es la salvación puramente y propiamente dicha. No es un tema liviano, sino es un tema muy profundo. Yo lo voy a tratar de abarcar en el tiempo que pueda. No es demasiada larga, tiene solamente 3 subpuntos, la declaración de fe, pero el tema en sí de la Trinidad nos podía llevar todo el año para tratarlo. Es un tema en que yo me metí a estudiarlo y cada vez más profundo y no se llega nunca. Es un tema que los teólogos dicen que jamás vamos a llegar a comprenderlo con nuestra mente finita, como un Dios puede ser un Dios en 3 personas. Entonces, como no se entiende, las sectas y los indoctos tuercen, como decía Pablo, y lo llevan al terreno de decir, como dicen los testigos de Jehová, que nosotros tenemos un Dios con 3 cabezas. Después hay otros que dicen que nosotros somos adoradores de 3 dioses diferentes. Y están los otros que son peores, que son los modalistas, que dicen que tenemos un Dios que se presenta una vez de una manera, otra vez de otra forma, como si un Dios tuviera careta. Entonces hoy se pone la careta de Dios el Padre, otro día se pone la careta del Espíritu Santo, otro día se pone la careta del Hijo, etcétera. Hay muchas herejías que
que no son nuevas, ¿no? Son herejías, todas las herejías, todas fueron creadas, nacieron en el siglo I, segundo y tercero. No hay nada nuevo bajo el sol, decía Salomón, y tiene razón. Nada nuevo. Todas las herejías que nosotros hoy sufrimos se crearon o vieron su nacimiento en el siglo I, segundo y tercero de nuestra era. Que empezaron con los judaizantes, después siguieron con los agnósticos y después no me quiero extender porque ya es motivo del próximo punto.